de Israel y perdió una bendición, pero usted pierde un detalle aquí y está perdiendo lo que tiene que ver específicamente con la iglesia, ¿de acuerdo? Aunque todo es la iglesia, pero esta es nuestra doctrina, aquí está nuestra doctrina. Entonces iremos conectando con verdades que ya estudiamos en el Antiguo Testamento, iremos viendo cosas que tal vez vimos en Hechos, pero principalmente vamos a ver doctrina para nosotros, amén. Así que esto nos va a preparar para el siguiente año que estemos en teología sistemática. Y me acuerdan al final de darles un anuncio en cuanto a los certificados, cuando terminemos la clase, por favor. Bueno, Santiago y Gálatas, dos cartas preciosas. Son de las dos cartas que están primero en el Nuevo Testamento. Y las vamos a ver juntas. El día de hoy vamos a desarrollar Santiago, si Dios lo permite, y el próximo lunes 28 veremos Gálatas. Pero las queremos ver como una unidad porque estas dos cartas presentan para muchos un tropiezo. Y la razón es que los contradictores de la Biblia hablan de que aquí está la prueba en el Nuevo Testamento de que la Biblia se contradice. Y la razón para ellos decir esto es que Santiago apunta mucho a la necesidad de las obras, mientras que Gálatas todo el tiempo está diciendo no necesitamos obras. Y entonces algunos dicen, bueno, ¿vamos con Santiago o vamos con Gálatas? De hecho, para hacer honor a la verdad, debemos reconocer que Lutero, el reformador, luchó bastante para reconocer que este libro era inspirado. Entonces eso nos deja ver, número uno, pues que Lutero seguía siendo un hombre, pero al entrar Martín Lutero a promover su reforma, a promover las doctrinas que estaba promoviendo en el protestantismo, Santiago parecía como que no casaba mucho. Algunos siguen pensando que lo que Lutero atacó eran las vírgenes, las estatuas, los ángeles, los santos, y de hecho uno de los errores que todavía queda con la reforma es que no se atacó el culto a María, por ejemplo. Son cosas que permanecieron por varios años, por varias décadas. De hecho, Calvino murió todavía defendiendo la encarnación inmaculada de María, cosas que están muy mal, pero ellos se movieron básicamente a hablar de la importancia de la salvación a la luz de Gálatas, precisamente de solo fe. Entonces Santiago presenta, para quien no lo lee con detenimiento, una cosa que parece contraria, parece volver a el legalismo, parece promover la salvación a través de las obras. Por eso lo vamos a ver de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los peligros de leer Santiago y Gálatas sin tomar en cuenta todo el canon? Que si usted tiende al legalismo, y Latinoamérica fue evangelizada, y damos gloria a Dios por los hombres y las mujeres que derramaron su sangre en nuestro país, entró mucho evangelio legalista, mucha ley. Entonces, si usted todavía tiene allí en su corazón cosas que le hacen pensar que usted es mejor porque usted se viste así, porque usted habla de esta manera, Santiago le va a dar cuando usted tiene un asado y le hace así, ¿le va a qué? Le va a dar fuego para que usted piense que sí, hay que hacer las cosas de esta manera, y eso es lo que nos salva. Por el otro lado, Gálatas es utilizado por los que promueven el libertinaje en la iglesia. Entonces, al ver que nada de obras, entonces muchos llegan a decir, hagamos lo que se nos antoje. Entonces, legalismo y libertinaje pueden salir de una mala interpretación de estas dos preciosas cartas. Ahora, importante para nosotros notar, o más bien recordar, que como se lo escuché hace poco también al pastor Sugel Michelén, el legalismo y el libertinaje son mellizos, o son dos doctrinas mellizas, gemelas, diabólicas las dos, y tienen un mismo origen. Las dos apelan a la carne, las dos pervierten el evangelio. Entonces no está en mejor posición el legalista que el libertino. Los dos están fuera del verdadero evangelio. Entonces tenemos que verlo así.
Ahora, cuando cruzamos las dos cartas, las leemos completamente, esa lectura va a eliminar las dudas que se pudiesen tener acerca de que una promueve el legalismo y la otra promueve el libertinaje, porque ninguna promueve el pecado. Es decir, hablar de que una carta promueve el legalismo, estamos hablando de decir que la Escritura promueve el pecado. O hablar de que una carta como Gálatas promueve el libertinaje sería exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver es verlas juntas. Y cuando leamos Gálatas, que va a ser el próximo lunes, si Dios lo permite, podemos enfatizar que las aparentes diferencias no son más que eso, aparentes, porque las dos van a terminar diciendo exactamente lo mismo y vamos a poder nosotros realzar la unidad de la Escritura. Entonces, eso es importante. Ahora, para poder llegar a esa conclusión, tenemos que tener en cuenta lo que dice el Salmo 119 en el versículo 160. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, ahí nos vamos a devolver un poquito a hermenéutica, la primera semana que ustedes estuvieron en este seminario, donde dijimos cómo concluimos y cómo llegamos a saber qué es una doctrina. Es decir, qué es la doctrina de la salvación, la enseñanza bíblica acerca de un tema en particular. Y para eso tenemos que tomar en cuenta todo lo que dice la Biblia de cierta doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que verla toda para poder... ¿Qué dice Dios acerca de las mujeres? De Génesis a Apocalipsis. ¿Qué dice Dios acerca del dinero? De Génesis a Apocalipsis. Tenemos que ver toda la Escritura. Creo que nos puede ayudar, sé que no todos aquí vieron los evangelios completos, pero nos puede ayudar a pensar en el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas. Cada uno de los evangelios tiene un énfasis y están mostrando una perspectiva de Cristo que se está enfatizando. Entonces, Lucas, que fue el último que vimos junto con Hechos, el propósito de Lucas es enfatizar la humanidad de Cristo. Entonces estamos hablando de Jesucristo, el hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, mostrándonos la empatía que Cristo tiene con los pobres, con los menesterosos, con los que son rechazados por la sociedad. Y eso nos deja ver, eso realza la humanidad de Cristo. Por el lado contrario, en ese sentido de énfasis, Juan está desde el principio, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Entonces Juan está realzando, y lo va a decir al final en el capítulo 20, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Juan enfatiza la deidad de Cristo Jesús. Entonces alguien podría decir, bueno, al fin y al cabo ¿es Dios o es hombre? ¿Y qué respondemos? Las dos cosas. Entonces, tanto en Lucas podemos ver que se habla de que Él es Dios, pero en Juan también podemos ver que nos enfatiza que es hombre, porque ¿qué dice en el capítulo 1? El Verbo se encarnó, ¿de acuerdo? Entonces, una lectura superficial puede sacar conclusiones equivocadas, pero una lectura profunda nos va a mostrar que no hay contradicción en la Escritura. Entonces, consideraciones. Cuando pensamos en Gálatas, al igual que lo hicimos en el Antiguo Testamento y cada una de las cartas, tenemos que pensar a quién iba dirigida la carta, para quién escribe la carta. Es decir, hay un público específico al cual se le esté hablando. ¿Se acuerdan cuando vimos los evangelios? Mateo, entonces, estamos hablando a judíos. Juan está hablando a judíos, pero pensamos en Marcos, que le está hablando a quiénes, a gentiles. Entonces hay otro vocabulario, hay otro propósito. De la misma manera, tenemos que hacer estas preguntas acerca de cada una de las cartas. ¿Para quién fue dirigida? Número 2, ¿qué estaba pasando puntualmente cuando la carta fue escrita? ¿Qué estaba sucediendo en el Imperio Romano? ¿Qué cosas estaba viviendo la iglesia cuando la carta es escrita? Entonces, desde la perspectiva de Gálatas, tenemos que entender que la audiencia de Pablo es la región de Galacia. Entonces la vimos en el mapa, ¿se acuerdan? El primer viaje misionero de Pablo. Esas iglesias que él plantó junto con Bernabé en su primer viaje. Entonces Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra,
toda esa región a la que Pablo le está escribiendo. Entonces tenemos una carta que va dirigida principalmente a ¿quiénes? Gentiles. Es una carta para gentiles y eso nos tiene que ayudar a entender lo que estamos leyendo. Ahora, ¿cuál es el contexto de Gálatas? Los hermanos de la iglesia de Galacia, gentiles que no se habían circuncidado porque no eran gentiles, están ahora recibiendo visitas de falsos creyentes. Lo leímos, ¿se acuerdan el capítulo 15? ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? El concilio de Jerusalén. Están llegando a las iglesias gentiles judaizantes, falsos creyentes que están encubiertos con el propósito de desvirtuar la salvación solo por fe. Y le están diciendo a la gente que si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces es fe en Jesús más circuncisión, es lo que están. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo esta carta para contrarrestar esta herejía. Entonces ese es el propósito de Gálatas, decirles no tienen que hacer ninguna obra para ser salvos, y todo el énfasis de Gálatas va a estar allí. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la gente en las iglesias de Galacia es que están dudando de si se pueden quedar sin circuncidar, y algunos hermanos en la iglesia están considerando abrazar la ley mosaica para poder ser salvos. Entonces, cuando yo no tengo en cuenta esto, voy a perder realmente el propósito y puedo sobreenfatizar un tema o una doctrina sobre toda la doctrina bíblica. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces necesitamos comprender esto. Al mismo tiempo, Santiago, desde su carta, está dirigiéndose a judíos. Él no le está hablando a gentiles, él está hablando a las 12 tribus dispersas, le está hablando a todos los judíos que han salido en la diáspora, que han huido de Jerusalén, a los que se han convertido estando en otras ciudades y cuando han llegado los demás apóstoles a predicar. Pero la preocupación de Santiago es que viene lo contrario. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a identificar. Santiago le escribe a judíos que antes estaban sometidos a la ley mosaica y que ahora creen que se salvan por fe, pero como lo hemos hablado, somos pendulares. Entonces, ahora estos hermanos que guardaban el sábado, que no comían cerdo, que estaban como en esta rigidez y todo el Talmud que desarrollaron los fariseos, ahora escuchan salvación por fe y se han ido para el otro lado. Entonces ahora quieren vivir la vida loca. Ahora quieren hacer todo lo que no hacían antes. Y entonces la preocupación de Santiago es, espérense, ¿cómo así que ustedes están viviendo como si no tuvieran ley? Y viene a hablar de la importancia de las obras. Regálame un poquito más de monitor, por favor, pero monitor. Va a enfatizar la importancia de las obras, pero no obras como medio de salvación, sino obras como evidencia de salvación. Y es muy importante entender eso. Entonces, los gentiles que vivían sin ley, que yo siento que se me bajó a mí aquí, no, yo no me estoy escuchando. Oh, déjale en los dos lados porque si no quedamos perdidos acá. Bueno, los gentiles que vivían sin ley, ¿qué les sucedió? Ellos vienen acostumbrados a estar en los templos paganos y hemos estudiado que muchas veces la manera en que se adoraba a estas deidades era a través de la inmoralidad sexual, a través de la borrachera, bueno, todo esto. Y ahora ellos sienten que tienen que tener como camisa de fuerza. Entonces somos pendulares. Entonces Gálatas está atacando el querer venir a ponerse otra vez leyes y le dice, es solo por fe. Y por el otro lado les está diciendo, es solo por fe, pero cuidado, porque si usted no tiene obras, significa que usted no es salvo. Entonces ese es el punto y lo seguimos viendo. Entonces, no sé si usted conozca el caso de algún hermano, alguna hermana que nació en una iglesia muy rígida, tal vez legalista incluso, donde todo le prohibían, todo era demonios, todo era pecado, y entonces conoce otra iglesia, le hablan de que, mira, no es necesario hacer esto para ser salvo, y ahora se fue
al otro lado. Entonces, una hermana que decía, no, yo solo puedo usar falda y tiene que cubrirme hasta el último de los dedos del pie y no me voy a maquillar. Ahora usted la ve, dice, pero ¿quién es esta? Ahora se viste sensual, ahora no tiene nada que le tape. Entonces ahora le tapaba los dedos, ahora no le tapa ni siquiera de la cintura y escotes, y entonces se fue para el otro lado. ¿De acuerdo? Ese es el punto que nosotros vivimos. Yo he visto muchos casos de esos. O venimos al otro lado, alguien que estaba en una iglesia donde le decían, puedes hacer todo lo que quieras porque somos salvos, siempre salvos, y conoce que no es así, y entonces comienza a imponerse más normas y más normas para sentir que ahora sí está agradando al Señor. Y nosotros luchamos con eso. Entonces, el punto es encontrar que en Cristo hay un equilibrio. Somos salvos por fe, pero al ser salvos producimos obras. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en las cartas, pero esta es nuestra introducción. Es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros. Y tal vez alguno aquí se dé cuenta que está viviendo en legalismo. Tal vez alguno se dé cuenta que está en libertinaje, y esperamos que se pueda ubicar donde el Señor realmente nos quiere llevar. Ahora, Pablo les va a decir, el que quiere ser salvo por las obras, no puede ser salvo. Y Santiago les va a decir a los que dicen, bueno, yo puede que mienta, es posible que sea vulgar, es posible que chismee, es posible que tenga inmoralidad sexual, pero yo creo en Jesús. Y entonces lo que Santiago les va a decir es felicitaciones. Los demonios también creen. Estás en buen puesto. Eso es lo que va a mostrar Santiago. En el otro lado es, ahora quieres obedecer y ser salvo justo delante de Cristo por la circuncisión. Felicidades, ahora estás bajo maldición. Entonces son las dos cosas. O sea, te sales del evangelio y ya te perdiste. O sea, solo a través del mensaje del evangelio. Amén. Entonces vamos a ver el balance que tenemos aquí. Así que cuando uno lee Gálatas y solo lee los primeros capítulos, puede decir, Pablo dice, no importa lo que hagan. Pero el capítulo 6 y 5 de Gálatas, ¿qué va a decir? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y termina con una advertencia diciendo, no se dejen engañar, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y el que siembra para satisfacer los deseos pecaminosos va a cosechar destrucción y muerte. El que siembra en el Espíritu va a cosechar vida eterna. O sea que a los que se estaban alegrando, le dice, cuidado con desenfrenarse. Y Santiago va a terminar hablando de Abraham, diciendo, Abraham fue considerado justo cuando, antes de ofrecer a Isaac. Entonces va a mostrar que la salvación, la justificación es por fe. ¿Sí es claro hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Sigamos. Entonces ya con esto vamos a entrar a la carta como tal, a Santiago. Entonces algunas consideraciones de esta carta. Algunas versiones todavía usan el nombre Jacobo, otras aparece Santiago. Esto no debe causarnos problema como tal. En las primeras versiones se traducía Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo. Jacobo es la manera en que se conoce este nombre hablando en Jerusalén. Santiago vendría a ser el nombre griego como tal. Acerca del autor, una de las cosas importantes es que no estamos hablando de Santiago el apóstol, no es el hermano de Juan, porque este Santiago apóstol, lo leímos en el libro de los Hechos, muere muy temprano, está muriendo en manos de Herodes mucho antes de que esta carta se escriba. Y de hecho la propia escritura nos va a dejar ver cosas de ese Santiago. ¿Quién es entonces? Es el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago, uno de los hermanos del Señor Jesús, como lo vemos identificado en Marcos, en Juan y en esa cita 1 Corintios 15. También es hermano de Judas, no Judas el Iscariote, de acuerdo, al traidor, sino Judas el que va a escribir la epístola, la carta que lleva su nombre, que está justo antes del Apocalipsis, la epístola de Judas. Era el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces usted puede darse cuenta
Gálatas lo va a nombrar, no me dejé impresionar, pero me reuní en privado con Santiago y los otros líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces este hombre, luego de la resurrección, cree en el Señor y llega a convertirse en el líder de la iglesia de Jerusalén. Lo acabo de decir, ya Jacobo, Santiago, el apóstol, había sido martirizado, y el vocabulario que se utiliza en Hechos en el capítulo 15, que nos narra lo del concilio de Jerusalén, que está abordando el mismo tema, es muy similar al vocabulario que vamos a encontrar aquí. La manera en que ese Santiago se levanta a hablar es muy parecido el lenguaje al que tenemos en la carta. La audiencia, cristianos judíos, aquí están todas las citas que usted puede revisar en la propia carta, que nos deja ver a quién va dirigida. La fecha de escritura se cree que está entre el 44 al 49 después de Cristo, y se da lógicamente después de la dispersión de los judíos. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, pero antes del concilio de Jerusalén. Entonces, bueno, contexto histórico, lo hablamos, están judíos dispersos y la causa principal es la persecución que se desata después de la muerte ¿de quién? De Esteban. Muy bien, después de la muerte de Esteban, toda la iglesia salió. El texto en Hechos dice que se quedaron en Jerusalén básicamente ¿quiénes? Los apóstoles. De resto, la gente salió huyendo, pero por todo lugar donde iban predicando. Así que se encuentran lejos, están sin la posibilidad de ser instruidos acerca de cómo vivir sus vidas como cristianos, en medio de la persecución, en medio de la tribulación y en medio de los gentiles. Ahora, muchos de estos judíos habían estado siempre en Jerusalén. Hay que entender un poco la mentalidad judía, y eso lo vimos en los evangelios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Juan, el capítulo de la Samaritana, el capítulo 4, cómo dice, por qué se nos narra ese pasaje y se nos habla de que llegó a esta aldea samaritana? Porque para los judíos pisar tierra samaritana era una afrenta. Y muchos de estos hermanos nunca habían salido de la zona de Judea. Es decir, para ellos estar en territorio gentil era contaminarse. Pero ahora salen y entonces están viendo demasiadas, si lo traemos a nuestro contexto, muchas luces, muchas cosas que los descrestan. Como le pasa a algunos jóvenes que los papás los tienen aquí como en una pequeña cápsula, no les dejan ver absolutamente nada, los tienen completamente guardados, nunca les hablan de lo que hay en el mundo, y cuando van a la universidad, ¡pum!, se perdieron. Es una cosa loca porque nunca habían escuchado nada, nunca les hablaron de lo que el mundo ofrece. Algunos, están los dos extremos, ¿no? Están los papás que los tienen así y los papás que dicen, yo lo voy a poner a ver todo para que él sepa. Es la locura también. Entonces, ese punto estaba jugando contra ellos. Ellos van al mundo, están viendo el libertinaje, están viendo muchas cosas que ellos como tal no tenían en Jerusalén. Y al mismo tiempo sufren persecución. ¿De quiénes? Están sufriendo persecución primero de los judíos, porque ellos son judíos, están en naciones gentiles y sus propios familiares, sus propios compatriotas, ¿cómo lo reciben? No lo reciben. Lo rechazan por haber abandonado la ley mosaica. Entonces ellos tienen un conflicto bastante grande. Ahora, muchos, como lo estudiamos en el Antiguo Testamento, recuerden que muchos israelitas creían que eran hijos de Abraham solo por el hecho de ser descendientes biológicos de Abraham, pero en los evangelios y aún los profetas mayores nos dejaron ver que no se es hijo de Abraham simplemente por el ritual de la circuncisión, ¿de acuerdo? Entonces ellos siguen también pensando aquí en el punto de yo soy descendiente de Abraham, he creído en el Mesías, ya todo está solucionado. Ahora, lo otro es que no tenemos un lugar geográfico específico, es a las tribus dispersas, a todos los judíos, es decir, pueden estar en Galacia, pueden estar en Roma, pueden estar en Macedonia, pueden estar en Antioquía de Siria, cualquier lugar, pueden estar hacia Egipto, hacia Etiopía, de donde algunos fueron a fundar la iglesia de Antioquía de Siria, de la que salió el apóstol Pablo a predicar junto con Bernabé. Pero el punto es que
habla de la necesidad de llevar una vida que demuestre que la profesión de fe es verdadera. Yo les he bromeado contándole a veces que a veces le digo a mi esposa, te amo, y me dice que se vea. Que se vea. Entonces, no es solo de palabras, sino que tiene que ser evidente. Y el punto de Santiago es: ¿dónde está la evidencia de su fe? ¿Dónde está la evidencia de su cristianismo? Y tal vez muchos responderían como hoy responden algunos: tú no puedes ver mi corazón, tú no puedes ver lo que hay en mi corazón, deja de ser tan juzgón, deja de ser tan así. Y es mentira. Santiago nos va a hablar de el gran engaño que tienen muchas personas al decir: el Señor sabe que yo creo, y yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús fue a la cruz, yo creo que murió, yo creo que fue sepultado, yo creo que se levantó, yo creo que fue al cielo, yo creo que está sentado a la derecha del Padre, yo creo que volverá. Pero su vida demuestra que su profesión de fe no es mejor que la de un demonio. Esa es la tesis de Santiago. Si su vida no refleja su creencia, su fe está muerta. O sea que usted todavía está muerto según la carta de Santiago, y no podemos quitarla pero Gálatas dice solamente que sí creo, porque Gálatas al final va a decir exactamente lo mismo. ¿Cómo estás viviendo? Entonces, como tomando palabras prestadas de una predicación del pastor Washer, que lo hemos usado aquí varias veces, si una persona habla como el mundo, ve lo que ve el mundo, escucha lo que escucha el mundo, se viste como el mundo, anhela lo del mundo, es del mundo. No importa si es el que predica, es del mundo. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento con toda claridad. Y la idea es que podamos ver esta carta y revisarnos, hermanos, y revisar lo que nos han enseñado y lo que estamos enseñando. Amén. Y si alguno se llega a encontrar allí, qué bueno. No porque me alegre que esté ahí, sino porque va a poder tomar correctivos y viene: Señor, sálvame. Amén. Bueno, el tema de Santiago. Si se lo preguntan en el examen, ¿cuál es el tema de Santiago? La verdadera fe produce obras, pero no va a salir en el examen. La verdadera fe produce obras. Ese es el punto. ¿Y cuál es el objetivo? Santiago nos va a dejar ver que hay una fe falsa. Y es tan relevante para nosotros esta carta al día de hoy, hermanos, donde se nos está exigiendo que si alguien dice que es cristiano, nadie puede dudar de eso. Tienes que aceptarlo, porque ¿quién eres tú para decir que él no es cristiano? Sin embargo, la Escritura nos va a enseñar en el Nuevo Testamento que tenemos que juzgar eso y decir: tú puedes decirlo, pero tú no lo eres. Esa es la función de la iglesia como embajada de Dios acá: reconocer a los que verdaderamente son, y a los que no, decirle: no lo eres. Pero es que yo fui al seminario 5 años, pero no lo eres. Pero me sé la Biblia. El diablo se la sabe también. ¿Usted sabía que el diablo se sabe la Biblia? Y se la sabe en todos los idiomas y en todas las versiones. Se sabe los comentarios bíblicos, se le puede citar todo. Pero el diablo no es salvo. Y eso es el tema de Santiago, muy fuerte. El propósito. ¿Por qué se escribe Santiago? ¿Cómo tengo yo que leer esto? ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo de las gafas? ¿Con qué gafas usted se pone para leer Santiago? El propósito es enseñarnos a vivir nuestra fe de una manera práctica. Muchos piensan que la fe es algo místico únicamente, algo espiritual, pero en la práctica la fe no afecta nada. Y el punto de Santiago es ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo yo? Mira, algunos hablan, yo creo también, me adhiero a esta posición. Santiago viene a ser como el Eclesiastés y los proverbios del Nuevo Testamento. Entonces vimos en Proverbios cómo vivir, qué hacer, cómo comportarnos, cómo en la práctica, cómo luce un cristiano. Santiago nos ayuda a ver cómo luce un cristiano. Muchas cosas prácticas. Por eso, si usted fue obediente, espero, y ya leyó la carta, parece que hay muchos temas sueltos, ¿no? Habla de esto y cambia esto y cambia esto y cambia esto y cambia esto. Y eso nos recuerda mucho Proverbios.
Porque Proverbios, un proverbio me habla acerca del dinero y el siguiente proverbio me habla acerca del adulterio y el otro me habla acerca de la paciencia y el otro del enojo y luego me vuelve a hablar de la importancia de temer a Dios. Entonces Santiago tiene una construcción muy parecida. Muchos temas, pero el punto es muchos temas prácticos, una vida práctica. Al mismo tiempo, Santiago permite que los falsos creyentes sean confrontados con su situación. Algunos dicen, bueno, pero ¿para qué se le escribe a la iglesia una carta acerca de cómo comportarse si en verdad son iglesia, van a vivir de una manera diferente? ¿Por qué? Y eso nos ayuda a entender mucho el Nuevo Testamento. El Señor es tan misericordioso, hermanos, que escribe estas cartas a través de su gente para que si alguno aquí está sentado y no es creyente, pero cree que es creyente, salga el engaño. Sí, porque el punto es que alguien que está engañado, ¿por qué decimos que está engañado? Porque él cree que lo es, pero no lo es. O sea, hay gente en la iglesia que son lobos rapaces con un propósito. O sea, hay gente que, yo creo que a ustedes les conté este ejemplo, cuando yo estaba, el Señor me rescató a mí de la fosa profunda, usted no tiene idea. Pero aún en ese momento que yo estaba, de mis épocas de pecado bien terribles, había un hombre con el que yo trabajaba en Cartagena, que era como mi consuelo. Entonces cuando habían días que yo me sentía, el Espíritu Santo de alguna manera me llegaba a decir, estás mal. Y yo decía, caramba, estoy tocando fondo. Yo miraba a ese hombre y decía, no, todavía no. O sea, ese era como no he llegado tan bajo. Y te voy a explicar por qué yo decía no he llegado tan bajo. Porque este hombre trabajaba conmigo y me propuso varias veces montar una iglesia. Y éramos bien perversos. Y este hombre me propuso montar, ahora subió altísimo, montar una iglesia. Están jugando ustedes allá, hermanos. Se subió mucho. Me propuso montar una iglesia y me decía, mira, yo tengo una iglesia en mi casa. Hermano, se subió muchísimo. ¿Qué? ¿La luz estaba? Ok. Bueno. Y este hombre, ese ejemplo se me fue. Este hombre me propuso montar una iglesia y me decía, porque nosotros reclutábamos vendedores y dábamos conferencias y mandamos a la gente súper motivada a vender sin sueldo y sin nada, estafábamos a la gente en eso. Este hombre, tú hablas mejor que yo. Y tú estás más joven que yo. Mira, yo hice un curso en la cárcel de teología y me dieron un certificado, yo lo tengo y tengo como 40 bobos todos los domingos y me sueltan plata y me sueltan plata y me sueltan plata. Entonces cuando él me propuso eso, yo dije, uy, nota, allá tampoco. Entonces yo lo miraba y decía, no, este es peor que yo. Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Porque en la iglesia hay unos así, pero no todos son así. Hay muchos que en verdad creen que son creyentes. No lo son, pero ellos mueren diciendo, yo voy para el cielo. Y estas cartas van dirigidas principalmente a estas personas, con el propósito de que se puedan despertar. Entonces llevan una doble tarea. Un lado, exhorta a los genuinos creyentes a decir, ¿cómo estás viviendo? Pero por otro lado, a los que están engañados les va a decir, oye, entonces, no. Es como si, por ejemplo, hoy quiero ser muy ilustrativo con ustedes. Hay una reunión donde únicamente pueden estar los elefantes. Y usted está allí, porque usted se cree un elefante. Entonces comienza a decir la persona que está al frente, ok, todos los elefantes, muevan la trompa, levántenla a 1 metro de altura. Y usted, mira, y no tengo la trompa. Y ok, aleteen las orejas y cúbranse la cara con las orejas. Y usted. Entonces, esto lo que va a hacer es que usted termine diciendo, oye, como que yo no soy un elefante, porque nada de trompa, nada de aletas. Cuando bájense los 3 metros de altura que tienen y usted se da cuenta que no, y, ay, algo no está bien. Entonces estas cartas le van a ayudar a usted. Bueno, el creyente hace esto para que usted diga, pero yo no hago eso. Y los creyentes piensan así y alguien puede decir, pero yo no pienso así. Y entonces si usted no es
un creyente, como lo describe la Biblia, usted no es creyente aunque crea serlo. Se puede estar genuinamente engañado en medio de la iglesia. Entonces, unos son bandidos como el que les describí hace unos minutos, que saben que son bandidos, que saben que están en la iglesia con el único propósito de enriquecerse o seducir, como dice el apóstol Pablo en otra carta, a las mujeres ingenuas que no terminan de aprender y mirar con cuántas se pueden acostar. O sea, hay gente así, pero hay gente genuinamente engañada. Y para esos hay esperanza. Y eso es el propósito de todas estas cartas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, entonces no se sienta como, si usted se da cuenta ahí, se da cuenta, no soy un elefante, entonces necesito que el Señor me dé orejas y trompa. Uno de los aspectos relevantes de Santiago es que Santiago no se va a enfocar tanto en los pecados que a los ojos de los hombres son como terribles. Todo pecado es terrible, amén. Pero usualmente tendemos a pensar que como yo no estoy matando, como no estoy en orgías, como no estoy practicando brujería, como no estoy en todas estas cosas, estoy bien. Y por eso él comienza a tratar cosas que son a veces respetables dentro de la iglesia, aunque son pecados, como la envidia. Yo no le estoy robando, pero le cargo envidia. Entonces, ¿por qué le das a él, Señor? Entonces, aquí nos va a dejar que no está bien. La preferencia. Iglesia donde a los ricos se les trata mejor que a los pobres, y alguien puede decir, bueno, menos mal que yo no soy el que sienta a la gente en la iglesia, yo no soy el pastor, pero ¿tienes preferencias en tu casa? ¿Tienes un hijo al que prefieres sobre otro? Los papás luchan mucho con eso, y en la escritura vimos varios ejemplos de papás prefiriendo hijos. Es un pecado delante del Señor. Puedes preferir un nieto sobre otro, puedes preferir la gente por su situación. El chisme. No, yo lo que pido es que me cuenten para orar y cuento para que oren. Pero tú sabes que no es verdad. Eres un chismoso, estás chismeando. Pero lo disfrazas bajo el halo de la oración. Hermana, le voy a comentar, pero es para que ore, para que ore. No, no es para que ore, es porque quieres ser chismoso. ¿Sí? A mí a veces me preguntan, pero ¿qué es lo que pasa con el hermano? Tú ora, ¿no te interesa otra cosa? Te estamos pidiendo oración, ya. No seas chismoso. Y el chisme es muy difícil de sacar. Dice Proverbios, es como un bocado delicioso que se desliza. Eso pasa rapidito. Tanto el que lo cuenta como el que lo recibe. Dicen, no, yo nunca cuento un chisme, pero los escucho todos. Esa es la misma cosa, ¿ok? Bueno, resumen. ¿Cómo podemos resumir? Podemos verlo como un manual temático, como les comenté hace unos instantes, presentando diferentes aspectos de la vida cristiana, enseñando a los creyentes a vivir en medio de extranjeros, bajo persecución, pero sobre todo dando gloria a Dios. Y si usted lo lee con detenimiento, va a notar una similitud, va a ver muchas cosas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte de Mateo lo va a ver usted reflejado en muchos aspectos aquí en Santiago. Amén. Bueno, nuestro bosquejo propuesto, como lo hicimos en el Antiguo Testamento, lo haremos en las cartas también. Queremos un bosquejo homilético de facilidad de estudio. ¿Cómo lo podríamos enseñar? Entonces, lo primero que vamos a ver son las pruebas. Entonces Santiago está hablando porque esos creyentes están en tribulación, están sufriendo dificultades, están siendo probados. Entonces Santiago va a hablar acerca de qué hacer cuando tú estás enfrentando, vale un poquito por favor, dificultades en tu vida. ¿De acuerdo? ¿Cómo lidiar con las pruebas? Luego nos va a hablar acerca de los creyentes genuinos, de los versículos 19 al 27 del capítulo 1. ¿Cómo son los creyentes genuinos? Luego vamos a ver obstáculos en la vida de fe, que son todos estos pecados, todas estas situaciones. Y por último, vamos a ver un llamado a la paciencia y a la perseverancia en la vida cristiana. Entonces, si usted lo observa, es como que la primera parte y la última, pruebas y paciencia, van conectadas. Entonces hay que ser pacientes, van a tener pruebas, y en la mitad ensanduchado está como el contraste entre los creyentes genuinos y los que están viviendo en pecado. Entonces así no es un creyente genuino, así es un creyente genuino. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera en que lo vamos a abordar. Entonces ya con esto en mente,
nos vamos a nuestra vista panorámica. Capítulo 1 de la carta a Santiago, versículo 2. Pues bueno, solo como por recordarles, ahí el versículo 1 nos recuerda a quién va dirigido esto. Dice, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Entonces es claro que no tiene una región específica y que va para judíos. Versículo 2, vamos a mirar acá. Versículo 2, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice aquí Santiago? Amados hermanos, ahora, a pesar de que él sabe que no todos lo son, está hablando, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, pruebas, dificultades, considérenlo, es decir, véanlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y esto difiere mucho de la manera en que enfrentamos usualmente los problemas. Pero la Escritura dice, cuando tengas que enfrentar dificultades, cuando tengas que enfrentar pruebas, cuando tengas tribulación en tu vida, debes considerarlo como un tiempo para gozarse. Gócense en medio de las pruebas. Entonces, lo que se espera es que los creyentes se alegren en medio de la tribulación y que puedan ver que la tribulación al final va a producir gozo. Entonces, ¿cuántos gozosos en potencia hay en esta noche? Tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos tribulaciones. Esa es la realidad de nuestra vida. Y da Santiago en el versículo 3 y 4 la razón para alegrarse en eso. Entonces, no es un masoquismo, no es gócense porque les duele, sino por qué debemos gozarnos, por qué debemos alegrarnos en medio de las pruebas. Dice, porque siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es decir, que la fe puesta a prueba va desarrollando en nosotros constancia. No vamos a ser inconstantes, como que un día creo, un día no creo, un día sigo al Señor, otro día no sigo al Señor, un día confío, otro día no confío, sino que a medida que somos probados, realmente somos más constantes en nuestra fe. Y si usted ha pasado por pruebas, como todo creyente ha pasado por pruebas, puede decir que eso es verdad. Porque a medida que enfrentamos y enfrentamos y enfrentamos, cuando vuelve esa dificultad, ya no nos coge tan feo. Ya como que sabemos que he pasado por esto, he caminado por esto, he visto las dificultades en esto y puedo seguir avanzando. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? ¿Por cuánto tiempo usted como creyente va a ser probado? ¿Hasta cuándo va a tener pruebas en su vida, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Hasta que sea perfecto y completo. ¿Y cuándo, según la Escritura, usted va a ser perfecto y completo en esta tierra? Nunca. ¿Hasta cuándo, pastor, voy a seguir sufriendo? Hasta que sea perfecto y completo, hermano. O sea, hasta que se muera. No, pero yo voy a declarar que no. Pero aquí dice otra cosa. No lo recibo, pero aquí dice otra cosa. Los creyentes vamos a pasar por pruebas y vamos a seguir siendo probados. ¿Por qué? Porque es la manera en que somos pulidos. Eso es lo que está enseñando Santiago. Y ahí es donde comenzamos a sopesar si le creemos a la Escritura o creemos los mensajes positivistas que pululan en las redes sociales. Si creemos lo que dice la Biblia y confiamos en que, aunque dolorosa, la prueba me está mejorando el carácter, está haciendo que mi fe sea mucho más valiosa delante del Señor, y me alegro. ¿Por qué me alegro? Porque entiendo que no estoy sufriendo por castigo. No estoy sufriendo porque Dios no me ame, sino que estoy sufriendo. ¿Por qué razón? Porque me están perfeccionando. Amén. Entonces tenemos que vernos como, trayendo Jeremías, como barro en las manos del alfarero y entender, el Señor me está moldeando. Amén. Y quiero recordarle algo, hermano. De usted y de mí están tratando de formar a Cristo. ¿Usted sabe la tarea que significa eso? O sea, nosotros somos terribles
y Cristo es perfecto. Entonces, de nosotros, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar en lo terrible de su corazón? ¿En lo perversos que somos? Y cuando pensamos en nuestra perversión y pensamos en la santidad de Cristo y dicen, nos van a hacer como Cristo, hermano, eso es bien difícil. Eso es imposible, humanamente hablando. Entonces las pruebas producen en nosotros constancia, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que cuando uno lee estos textos, en lugar de desanimarse, el creyente genuino se anima, porque dice, cuando estoy en prueba, cuando estoy en dificultad, sea la prueba que sea, aquí están incluidas todas. Aquí es, no tengo dinero, alégrate, te están moldeando. Mira, cuando no me duele la cabeza, me duelen las orejas, y cuando no son las orejas, me duele la nariz, y cuando no es nada de aquí para arriba, las cejas, las pestañas, me duelen hasta las uñas que están muertas, o sea, se caen y me duele allá todavía. A usted le duele todo, anímese, ¿de acuerdo? Voy al médico y una vez un indicador se mejora, pero el otro dice, pero ¿cómo se descuadró esto? Y nadie lo quiere a usted, lo sacaron de todas las redes sociales, la familia, usted canta, nadie me quiere, piensan que va a comer gusanos, usted la pasa cantando. Alégrese, lo echaron del trabajo, usted se alegra, o sea, lo que esté pasando, si es por causa de Cristo, ¿no? Porque algunos, no, si es por causa de Cristo, hermano, está trabajando en usted. Entonces eso trae consuelo al creyente. Me duele, pero es bueno ese sufrimiento. ¿Amén? Bueno, ¿cuántos quieren más pruebas para su vida? No sea loco, no pida pruebas. Deje que el Señor le mande las que necesite, no para, Señor, pruébame. Sea loco. Ok, si necesitan sabiduría, ¿alguien necesita sabiduría? Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. ¡Qué tremendo! Santiago nos está diciendo que tenemos acceso a la fuente de la sabiduría. Ahora, no está diciendo el que necesita plata, pídalo y que lo hará rico. El que necesita, ¿qué? Sabiduría. Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Hay una promesa y esto no es algo etéreo. Esta es una promesa que los creyentes pueden, espero que se entienda bien porque hoy se usa muy mal el término, reclamar. Pueden ir con confianza, en oración, delante del trono de la gracia, con humildad, pero con seguridad, a decir, Señor, dame sabiduría, por favor. ¿Ok? Ahora, el texto nos va a enseñar que Dios sabe por qué motivo la pedimos. Yo quiero, dame la sabiduría para convertir el cobre en oro. No le van a dar esa sabiduría. ¿Sí? Dame la sabiduría para desbancar a mi jefe, Señor, y yo quiero ese puesto. No se la van a dar. No es ese tipo de sabiduría y no es para ese tipo de propósitos. Pero nos habla Santiago de la fe. Mira esto tan importante. Cuando se la pidan, ¿qué es lo que vamos a pedir allí? Sabiduría. Y es muy importante notar el contexto. Porque algunos utilizan este versículo 6 para decir, pide lo que quieras, y no es lo que quieras. ¿Estás pidiendo qué cosa? Sabiduría. Hay un límite en el texto. Cuando pidan sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, es importante notar que Santiago nos está hablando de que nuestra fe no debe ser así. Un día creo, al otro día no creo. Si un día confío, otro día no confío. Como las olas que llegan y bajan y a veces parece que llegaran muy adentro, pero cuando la marea baja, entonces se van mucho más allá. Por eso usted se da cuenta que la línea de playa siempre está cambiando, de acuerdo a la marea, de acuerdo al estado de la luna, todo esto. Nuestra fe no debe ser así. Dice el versículo 7, estas personas, ¿cuáles personas? ¿Cuáles? Necesito que hable conmigo. ¿Cuáles personas? Las que dudan, las que viven así, como las olas del mar, no deberían esperar nada del Señor. Pero recordemos que este nada está afectado por el verso 5. ¿Y el verso 5 qué está hablando? Sabiduría. ¿Ok? No van a ser sabios. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, miremos cómo está construyendo
el Espíritu Santo a través de esta epístola. Veamos, hermanos, entonces, según esta carta, cuando hablamos de la gente inestable, la gente que es como las olas del mar, es gente que su lealtad está dividida entre ¿qué? Entre Dios y el mundo. Es decir, que aquellos que viven amando a Dios, pero también amando al mundo, no pueden esperar que Dios les dé sabiduría. No pueden esperar que Dios les escuche, no pueden esperar que Dios haga. Porque alguien puede decir, no, pero yo me mantengo firme en que Cristo es el Señor, pero estás amando al mundo. Tu lealtad todavía está con el mundo, tu lealtad está dividida. Y dice Santiago, esta gente es inestable en todo lo que hace. ¿Cómo podemos ver eso en la práctica? ¿Cómo afecta esto tu iglesia? ¿Cómo afecta esto tu familia? Eso podemos aplicarlo en lo que decían las abuelas. ¿Qué pasó? ¿Break ya? Ok, ya termino. Una vela a Dios y una vela al diablo. Entonces, un día le pido a Dios, al otro día hago la bolita. Un día busco trabajo, otro día robo. Un día hago, o sea, como que, pero ¿a dónde juegas? ¿Sí? Un día es el mejor esposo, al otro día le coquetea a la secretaria. Entonces, ¿eres o no eres? O sea, ¿dónde está tu lealtad? ¿Confías en el Señor o no confías en el Señor? ¿Vives para Cristo o no vives para Cristo? Algunos andan con un pie aquí, bueno, dicen ellos, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero quien tiene un pie en el mundo, realmente tiene los dos pies en el mundo. Él cree que tiene uno en la iglesia y uno en el mundo, pero no es verdad. Y ese es uno de los problemas, con esto vamos al break, que generan, no es el propósito, quiero ser claros con esto, no es el propósito, pero que terminan generando muchas veces las células y los grupos de estudios bíblicos cuando no se entiende el propósito correcto. Entonces, hay gente que lleva años en una célula y jamás se ha consagrado al Señor. Pero el hecho de ir a la célula, el hecho de ir al grupo de oración lo hace sentir que no está tan grave. O sea, yo no estoy tan metido en el mundo, pero todavía no me voy para la iglesia porque es que eso es un compromiso mayor. Se les está haciendo daño. Se les está haciendo daño a esas personas. Y muchos dicen, no, pero les están haciendo daño. Porque los saludan como hermanos, los tratan como hermanos, les hablan de las bendiciones, todo perfecto, no son hermanos. Amén. Meditemos con eso y disfruten la merienda. Okay. Que vemos tu mano, vemos tu cuidado, Señor, vemos tu guía en nuestras vidas, Señor, diariamente, vemos tu provisión, vemos tu misericordia, porque, Señor, nosotros pecamos todos los días y sin embargo tú no nos has destruido. Ayúdanos, Señor, a responder con gratitud ante la gracia que nos has mostrado, que nos has manifestado. Así que, Señor Dios Todopoderoso, confiando en lo grande que tú eres, en lo poderoso que tú eres, en lo bueno que tú eres, encomendamos, Señor, la clase del día de hoy, esta nueva carta, este nuevo ciclo que estamos empezando.